Seguro que cuando habéis ido a comprar una bicicleta o un cuadro os habéis fijado en el precio, en el peso y en el material. Mal. Os habéis podido fijar también, sería peor aún, solamente en la bicicleta, en el equipamiento, en el peso y en el precio. Muy mal. Os vamos a hacer unas recomendaciones que no se basan en nada de esto, sino en algo mucho más importante. Como siempre decimos en las tiendas, el cuadro tiene una importancia del 70%. Lo que es las ruedas tienen un 25% en la conducción de la bicicleta. Y por último, solamente un 25% lo tiene el equipamiento flotante. Esto es una perspectiva desde dentro de la industria, lo que son los fabricantes de bicicletas y cómo lo ven ellos a la hora de desarrollar una bicicleta. Seguramente el amigo de turno o el foro coches o foro barcos no explican nada de esto. Para que vosotros podáis entender y tomar una decisión oportuna, lo que vamos a hacer es explicaros cómo se determina, cómo se entiende una geometría de un cuadro y de esta forma vais a poder decidir cuál es la opción más adecuada para vosotros. Así que, como decíamos, la toma de decisión de cuál es el cuadro adecuado se hará de la siguiente manera. Normalmente todo el mundo elige la talla adecuada en base de la altura del ciclista. Es decir, vemos qué altura tenemos, vemos qué longitud de pierna o incluso qué longitud de brazo. Y en esta medida tomamos cuál es la adecuada para nosotros. Esto está muy bien para decidir cuál es el cuadro que nos viene bien en tamaño. Pero ahora queda la otra mitad, que es cómo se comporta la bicicleta en función de las propias medidas que tenga. Y esta es la parte que se denomina geometría de la bicicleta. Vamos a explicaros paso a paso cuáles son las pautas y cuáles son las diferencias entre unas medidas de unos tubos u otros para que entendáis bien todo el proceso. Para entender bien cuáles son las medidas adecuadas de una bicicleta para un ciclista, siempre se han tomado como norma dos medidas muy importantes. Lo que sería el reach, que sería la medida desde el punto más alto del cuadro hasta el centro de la altura del pedalier, coincidente con la altura del pedalier, y el stack, que sería esta misma medida que coincide con la altura. Vamos a intentar desde aquí haceros entender cuál es esa medida. Sería algo como, no me cuadra, algo como así. Tendríamos el stack, que es la parte que sube, y el reach, que es la parte que retrocede. Bien, con esta medida tenemos decidido más o menos, sobre todo en bicicletas de carretera, cuál es nuestra medida. A partir de aquí, ahora viene la parte geométrica que vamos a explicar. Vamos a empezar por el ángulo de la dirección. Esta es la conocida pipa de dirección. Marca qué posición llevará la horquilla y cómo girará, más rápido o más lento. Si el ángulo es más lanzado, la horquilla girará más lentamente y por tanto la bicicleta será una bicicleta más tranquila. Si el ángulo tiene más retroceso, la bicicleta tendrá una reacción más inmediata y será una bicicleta más nerviosa. Para que lo entendáis mejor, una moto chopper llevaría la horquilla muy lanzada. Lo podría utilizar una bicicleta de paseo, o debería utilizarlo, y también, curiosamente, lo llevan bicicletas como las de descenso o enduro. ¿Por qué? Porque la conducción de una bicicleta de descenso y de enduro va condicionado también por derrapadas y por inclinación de la bicicleta, algo que no ocurre en una bicicleta de XC o de carretera. En una bicicleta de carretera o en una bicicleta de XC maratón, la horquilla irá más retraída. ¿Para qué? Para conseguir que a poco que gires el manillar tengas una entrada en curva rápida. El ciclista casi siempre va sentado en el sillín y condiciona mucho el comportamiento de la dirección para que sea la curva tomada a una lenta velocidad. Tened en cuenta que en descenso o en enduro las curvas se toman a mucha más velocidad en caminos muy estrechos. Muy bien chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad, que lo aprovechéis al máximo y recordad que tenemos otro capítulo de esta explicación.